Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a seguir perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos cada día escuchar la voz de Dios y que su palabra siga actuando en nuestras vidas. Continuamos donde lo dejamos ayer. Primer libro de Reyes, capítulo 9, el final, versículo 25 al 28, porque vamos a entrar ya inmediatamente al capítulo 10 para seguir aprendiendo de este personaje que nos está dejando grandes lecciones, la vida de Salomón. Estamos aprendiendo mucho porque es muy posible que nos podamos identificar con él en muchos aspectos, no en sus riquezas. Creo que no, los que se conectan a escuchar este estudio no tienen tantas riquezas y fama como Salomón, pero sí precisamente en esa debilidad humana, en los fallos, en cómo Dios trata con cada uno. Así que vamos a presentarnos delante de Dios con una oración y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos un día más en tu nombre. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra tú nos hablas. Necesitamos escuchar tu voz y pedimos tu dirección para ello, Señor. Háblanos, queremos escuchar lo que tú digamos, que el Espíritu Santo nos va a guiar en todo. Gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a todos. Qué bueno que nos podamos reunir otra vez en el nombre del Señor. Mañana ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pues que es 1 de marzo. Dejamos atrás febrero, hoy es el último día de febrero, este año es bisiesto, así que hoy es 29 de febrero y mañana vamos a entrar en un nuevo mes y poquito a poquito vamos avanzando en un año 2024 que se nos va a ir antes que nos demos cuenta. Bien, si tienes preparado, primer libro de Reyes capítulo 9, vamos a leer versículo 25 al 27, solamente un detalle ahí antes de que pasemos al capítulo 11, al capítulo 10. En el chat en directo ha escrito Benito: buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo: buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Beatriz: buenas noches querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un abrazo, os amo en el Señor. Ana Karina: buenas tardes pastor y hermano, bendiciones para todos, un fuerte abrazo. Y Yalikatu dice: buenas noches mis hermanos, Dios os bendiga. Y esos son los mensajes que hay hasta este instante. Seguro que van a ir apareciendo más mensajes porque veo que hay hermanos conectándose. Hemos tenido un pequeño... Bueno, hemos tenido otro corte. Vuelvo a leer. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Bien, para concluir este capítulo, ayer no nos dio tiempo a terminar estos 4 versículos, pero solo resaltar estos 2 detalles. Por un lado, es interesante cuando dice ahí que ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que edificó a Jehová y quemaba incienso. Muchos maestros coinciden de que esto es una señal de la decadencia de Salomón, porque no encaja con el formato del culto en el templo. O sea, el rey no decidía cuándo se hacían los sacrificios, eso lo decidían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hemos estudiado justo hace poco en el libro de Éxodo todo lo relacionado con el tabernáculo. Lo último que vimos, si os acordáis los que seguisteis este estudio, era la consagración de los sacerdotes. Bueno, hemos empezado con cortes, a ver si no es uno de esos días que durante todo el estudio vamos teniendo cortes, a ver si se soluciona. Os estaba diciendo que eran los sacerdotes los encargados de ministrar delante de Dios, o sea, Dios trataba con los sacerdotes.
con los hijos de Aarón, con la tribu de Leví, y estos son los que ministraban en el templo. O sea, no encaja, es extraño que diga ahí que Salomón ofrecía. Si lo ofrecía él mismo, rotundamente esto era una transgresión contra Dios, porque él no tenía autoridad para hacer eso. Saúl fue desechado de delante de Dios porque actuó así, no esperó a Samuel, al profeta, no esperó al sacerdote para ofrecer el sacrificio, sino que lo decidió él por su cuenta y Dios se lo reprochó, Dios le habló sobre ese problema. Algunos dicen, bueno, no es que él los ofreciese, es que él los ofrecía, pero utilizando los canales adecuados, o sea, eran los sacerdotes. Pero en cualquier caso es una anomalía, no es algo normal. Y va en la línea de lo que hemos estado hablando en los últimos estudios en cuanto a estas iniciativas de Salomón. Por ejemplo, los detalles que muestran son detalles que podrían pasar inadvertidos a una gran mayoría, pero que demuestran que las cosas no están bien del todo. Pequeños detalles que tenemos que prestar atención en nuestras vidas. Tienes que mirar los pequeños detalles en tu vida también, porque los pequeños detalles son los que van a provocar que ocurran los grandes detalles luego. Siempre las cosas pequeñas son significativas porque van a desencadenar en otras cosas. Entonces, ¿qué detalles estoy hablando? Bueno, eso. ¿Cuántos años tardó Salomón en construir el templo? 7. Y su palacio, 13. Muchos más años, empleó más a fondo, se dedicó más. Y no solo el palacio, edificó otras muchas cosas. ¿Por qué esperó casi un año, 11 meses, a meter el arca en el templo y empezar el culto? Porque él lo planeó así. No vemos que Dios le dijese algo de esta manera, simplemente él era un hombre que pensaba a lo grande y era un hombre que se ganaba a la gente, que conseguía hacer riquezas, influenciaba en los demás, pero no es eso lo que a veces Dios nos pide. Entonces él decidió inaugurar el templo que coincidiese con la fiesta del jubileo, y claro, había que esperarse un año, casi un año, 11 meses para eso. El propósito era que Dios habitase en medio del pueblo. Desde el día que esto estaba listo ya tendría que haber ocurrido, ¿no? A esos detalles nos referimos, esos pequeños detalles que tú vas viendo, y este es otro de esos pequeños detalles. Salomón decidió ofrecer 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que edificó a Jehová y quemaba incienso. Bueno, él tomó esa decisión. Nosotros las decisiones que tomamos las tenemos que tomar, primero, en armonía y consonancia con lo que Dios ya nos ha enseñado en su palabra, y segundo, bajo su dirección. ¿Qué tiene que ver con esto? La palabra nos dirige. Entonces todo tiene que estar en armonía con lo que la Biblia dice. No nos podemos salir de ahí. Lo que la palabra dice, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos cambiar el contenido de la Biblia, aún justificando que son otros tiempos, que son tiempos modernos, que no, pero la Biblia no se pasa de moda. El tema de la Biblia sigue siendo el mismo que ayer, los problemas del hombre siguen siendo los mismos ayer que hoy. Entonces, el otro detalle de estos últimos versículos es que la ambición de Salomón continúa y es como que está buscando a ver dónde más podemos encontrar riquezas. Y entonces deciden viajar a un lugar, supongo que por alguna razón sabían que ahí había oro, a un lugar llamado Ofir, ahí para encontrar oro que había ahí. Entonces, bueno, ahí preparó barcos para poder zarpar e ir hasta este lugar y traer más oro. Y Ofir no sabemos exactamente dónde está, es de difícil ubicación. Algunos dicen que muy probablemente se refiera a un Ofir que estaba en el sureste de Arabia, porque en la antigüedad se conocían 2 ciudades que se llamasen así, Ofir. Una estaba en la India, más allá del río Ganges, y el otro estaba en Arabia, cerca del país de los sabeos, que se menciona precisamente en Job 22-24. Perdón. Ahí dice: tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. Ahí se menciona y se hace referencia que en ese lugar había oro. Entonces muy probablemente, aunque no lo sabemos con certeza, pero es muy probable que se refiera a este Ofir, al que estaba en la zona de Arabia, porque ahí también está la referencia de que era un lugar donde había mucho oro.
Y entonces, pues, alguno puede pensar, bueno, pues está bien, ¿no? Si tú puedes enriquecer el reino y traer más oro, sí, claro, no hay problema. Pero era necesario. O dicho de otra forma, para podernos dedicar a ir a buscar oro, deberíamos estar cubriendo y haciendo todo lo que tenemos que hacer delante de Dios, nuestras obligaciones espirituales. En Salomón tú te das cuenta de esto. Él descuida lo espiritual, él cede terreno en lo espiritual. Recuerdas, ¿verdad?, lo que Dios le insiste en varias ocasiones, que tenía que hacer Salomón: andar en la palabra, hacer la palabra, guardar la palabra. Pero vemos a Salomón más dedicado y más empeñado en seguir adquiriendo riquezas, y aquí tienes prueba de ello. Sea el Ofir que estaba en la India o el que estaba en Arabia, la cuestión aquí es que ahí fueron a buscar oro y trajeron 420 talentos. 420 talentos. En el segundo libro de Crónicas 8:18, ahí se hace referencia al mismo hecho. Dice: porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. ¿Cuánto es eso? Allí dice 450 y aquí dice 420. A veces algunos que tratan de encontrar errores en la Biblia dicen: mira, ahí se contradice aquí, pero algunos maestros dicen que no hay tal contradicción, simplemente a veces es una cuestión de interpretar o de entender. Quizás aquí detrás hay algo que nosotros ignoramos. En cualquier caso, no es una contradicción, no es algo vital, no es importante, no es doctrinal, y seguramente tiene una explicación, porque la Biblia es exacta en todo, en los pequeños detalles también. Si aquí dice 420 y en el otro dice 450, tiene alguna razón. Algunos hablan de que a veces el tipo de medida que se aplicaba podía variar en la cantidad. Otros dicen que quizás trajeron los 420 y los otros 30 sirvieron para pagarle a Hiram. Y, en fin, que hay diferentes ideas, ¿no? Pero los que tratan de decir que la Biblia se contradice y tienen que buscar con lupa y encontrar estos detalles, simplemente eso nos confirma la autoridad de la Biblia y que la Biblia es tan precisa y tan exacta. Si trasladásemos los 420 talentos a nuestro dinero actual, pues estaríamos hablando de aproximadamente unos 2,5 millones de euros. El dólar es similar lo digo para hermanos que sois de otros países, no estáis familiarizados con el euro. Euro y dólar, arriba, abajo, un poco uno, a veces otro poco el otro, no hay mucha diferencia. Para que nos hagamos una idea, unos 2,5 millones de euros es lo que trajeron en oro, que es posible que por el valor en ese tiempo fuese más que el dinero que os estoy diciendo ahora, ¿no? Detalles que nos muestran cómo iba la vida de Salomón. Capítulo 10. Aquí aparece un personaje, la reina de Saba, en escena. Versículo del 1 al 13 tenemos este pasaje. Dice versículo 1: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. En cuanto a dónde estaba su país, dónde era el país de la reina de Saba, dónde estaba Saba. Bueno, algunos creen que era el reino sabeo, que está en Yemen, actualmente es Yemen. Podría ser la capital, pero otros dicen que estaba en Arabia, otros dicen que podía ser en Etiopía, otros dicen que en Abisinia, al sur del Mar Rojo. Entonces hay diferentes opiniones. Es un detalle como el que antes decíamos de Ofir, que no nos queda claro, ¿no? Dónde se encontraba este reino de esta reina, dónde estaba. Bueno, no sabemos, pero es lo de menos, ¿no? Sabemos que era un lugar geográfico determinado y que desde ahí vino esta mujer porque oyó de la fama de Salomón.
no había internet en esa época, cómo se extendía la fama de Salomón hasta tan lejos, porque estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, como 2.500 kilómetros aproximadamente. Ahora vamos a seguir leyendo todo eso, ¿no? Pero sí que quiero resaltar un detalle. O sea, era la fama que Salomón había alcanzado y vino para hacerle preguntas difíciles, a ver si realmente es tan sabio. Pero ¿cómo había alcanzado esa fama Salomón? Según dice ahí, dice por el nombre de Jehová. Por el nombre de Jehová. Esto indica su gran conocimiento de Dios, de esta mujer, de la reina de Saba. Esta mujer sabía de Dios, porque dice que oyó de la fama que Salomón había adquirido por el nombre de Dios. O sea, sabía de Dios. Es interesante que en un mundo tan antiguo, como os digo, donde no había teléfonos, internet, ni siquiera televisión, ni nada parecido, pues la fama de algunos personajes se extendiera, pero la fama de Dios. La fama de Dios era conocida en muchos lugares del mundo. ¿Recuerdas? Ayer fue, o antes de ayer, no sé, un día de estos, estábamos hablando de Rahab. Hicimos una referencia a que esa fama de Dios llegó hasta Canaán antes que los israelitas llegasen. O sea, la prostituta de Jericó le dijo a los dos espías que el ánimo de todos los habitantes de Jericó ha desfallecido, están todos atemorizados porque hemos oído lo que Dios hizo con Israel cuando salió de Egipto y con los reyes y tal y no sé qué, ¿no? Entonces la fama de Dios se extendía, el testimonio estaba, de otra forma distinta como hoy, pero estaba ahí y sin duda pues había muchos que tenían la oportunidad de conocer de Dios, de poder creer en Dios. Ella quería probarle con preguntas. Ella quería poner a prueba a Salomón. Eh, ¿Dónde estaba? Bueno, ya os he dicho ahí, o en Yemen o en alguno de estos lugares. Pero ahí se menciona que el viaje era alrededor de eso, unos 2.400 y pico, cerca de 2.500 kilómetros. Ella vino como parte de una delegación, o sea, venía con toda una caravana. En el primer libro, aquí a donde estamos, versículo 2 al 5, vamos a leer también estos. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, lo expuso todo en su él expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó a todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Bien. Ella viene con todo este séquito, esta delegación. Traen de todo, es como una caravana para comerciar, traen todo tipo de productos y vino muy motivada, o sea, vino realmente muy motivada para escuchar, saber y quedó realmente, no quedó decepcionada, dice que quedó muy asombrada, se impresionó mucho. Este séquito tan grande, bueno, era bastante normal cuando una reina importante viajaba. O sea, no viajaba sola o con pocos soldados, no, viajaba realmente con una gran procesión. O sea, venían mucha gente y aprovechaban ese viaje cargados con productos que podían vender, intercambiar y también con muchos regalos. Cuando vio a Salomón, pues vino con el propósito ese que dice en el versículo 1, a probarle con preguntas difíciles. ¿Qué preguntas le haría? ¿Quién sabe? Qué pena que no nos quedase ahí esa información, hubiese sido simplemente un detalle de curiosidad, ¿no? Salomón era muy famoso por su prosperidad material, por tener un reino tan próspero, pero también por su sabiduría. La sabiduría de Salomón se extendió por todo el mundo. Entonces tenía grandes y difíciles preguntas, pero que dice ahí que Salomón le contestó a todas sus preguntas. Las preguntas difíciles, seguramente, no sabemos, como te digo, qué preguntas le hizo, pero los maestros, los eruditos bíblicos sugieren pues que
podrían haber sido desde acertijos a preguntas difíciles relacionadas con diplomacia, con ética, con la naturaleza. Recuerdas que estuvimos leyendo que también Salomón hizo estudios acerca de biología, de botánica, de ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, era un hombre con un gran conocimiento que ha ido adquiriendo gracias a esa sabiduría que Dios le dio. Pero recuerda lo que hemos estado viendo y diciendo. Ser muy sabio no te garantiza que seas una persona fiel a Dios, que seas espiritual. Salomón era muy sabio, pero no empleó su sabiduría de la mejor manera, ni siquiera como él prometió que iba a hacer. Ayer lo recordábamos. ¿Qué es lo que Salomón le pidió a Dios? Dame corazón entendido para saber juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y no está usando su sabiduría para eso, está usando su sabiduría para hacerse famoso, para enriquecer al reino y enriquecerse a sí mismo, etcétera, etcétera. Y en cierta forma, pues para crear cierto espectáculo, porque yo acepto que la reina de Saba viene con buena voluntad, ¿no? Pero es un poco como montar ahí un circo, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar una pregunta que Salomón no pueda responder, ¿no? Seguro que aprendían cuando Salomón hablaba y eran bendecidos con esa sabiduría y esas enseñanzas, pero quizás no vemos que Salomón esté empleando correctamente esa sabiduría que Dios le dio, como sí hizo David su padre. David tenía un corazón íntegro y era un hombre lleno de la palabra de Dios, con los propósitos de Dios siempre presentes en su vida. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, se quedó asombrada. Esta reina obviamente está acostumbrada a un mundo de lujos, es reina, y la caravana que la acompaña demuestra que era un reino próspero, un reino rico. Los regalos que trae todo indican eso. Así que esto nos ayuda a comprender realmente la riqueza que había en el reino de Salomón. Porque si una reina, que no era cualquier cosa, la vemos aquí, que era una mujer con riqueza, su reino tenía que ser muy próspero. Y si una reina así viene y ve lo que Salomón ha hecho y se queda asombrada, bueno, eso nos está diciendo que lo que hizo Salomón realmente era asombroso. Se quedó abrumada al ver todo lo que Salomón había hecho. Además por su sabiduría, claro. También se quedó impresionada, ¿no? Esto es un efecto natural poco común. No suele ocurrir mucho. Primero una visita en estas características, ¿no? Y en segundo lugar, pues eso, que se quede sorprendida de lo que está viendo. ¿Cómo reaccionó? Bueno, vamos a leerlo del versículo 6 al 9. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Bien, ni se le dijo la mitad, dice ella. Escuché cosas maravillosas de ti y de tu reino, pero ahora estoy comprobando que era el doble de lo que me habían dicho o yo había imaginado. Al verlo con sus propios ojos, ella se da cuenta de que las expectativas se quedaron muy cortas. A veces suele pasar al revés, ¿verdad? A veces se dice, bueno, estás hablando demasiado bien de mí o de esto, de lo otro, no sé qué, y se están creando unas expectativas que después la gente se va a desilusionar. Eso suele pasar muchas veces. Por eso, en este caso, no es lo habitual, porque lo habitual es eso, que se hablan de cosas y se crean expectativas muy grandes.
Sí, porque es un lugar bellísimo, hermoso, y porque su riqueza y la sabiduría, y Salomón es un hombre increíble, no sé qué, y se habla tanto, se habla tanto, se habla tanto, que tú te vas haciendo unas expectativas, y cuando después ves la realidad dices, bueno, yo me lo había imaginado todo más grande. Pues en este caso no, fue totalmente al revés. En este caso, todo lo que escuchó y las expectativas que se hizo se quedaron no cortas, cortísimas, porque dice, es la mitad de lo que me habían dicho. O sea, el doble de lo que se imaginó ella es lo que ahora está viendo. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos. Ella está mostrando la alegría que podían tener los que servían a Salomón, ¿no? Los que estaban en su presencia sirviéndole, pues vivían, imagínate, las riquezas de Salomón, eran salpicados de tanta bendición, pero también hace énfasis a la alegría, a la dicha de poder estar ahí siempre en su presencia escuchando sus enseñanzas, su sabiduría, ¿no? Bueno, escuchar a personas sabias siempre es una bendición y es un privilegio, porque también escasean. Pero, vamos a poner el pero a Salomón le faltaba sabiduría en lo importante, que eran las cosas de Dios. Tenía mucha sabiduría y podías sentarte a tus pies y aprender botánica, zoología de todas sus formas, biología, ciencias de todo tipo. Y eso en esta época más que hoy en día, porque hoy en día tienes internet y puedes adquirir muchos conocimientos ahí, pero en esa época no, libros no había muchos, maestros tampoco había tantos, o no tenían acceso todo el mundo a esos maestros. Encontrar una persona como Salomón que tenía tantos conocimientos y poder estar con él como un siervo que cada día lo puedes ver y escucharle, pues la reina de Saba le llamó la atención esto, ¿no? Dijo, vaya, qué privilegio. Dichosos, bienaventurados los que trabajan para ti, que pueden estar ahí todos los días escuchando y siendo bendecidos con todo esto. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, dice. Y bueno, esto es lo que decíamos antes. Estamos viendo a una mujer que tenía conocimientos de Dios. Vive como a 2.400 o 2.500 kilómetros de distancia, pero conocía a Dios. Ella escuchó de Salomón, pero escuchó de Dios también. Ella está reconociendo a Salomón y le exalta, pero te diste cuenta, ¿no? Toda la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Y ahora ella vuelve a reconocer a Jehová. Versículo 9. Bendito tu Dios, Jehová tu Dios sea bendito. O sea, ella está reconociendo que por encima Salomón está Dios. Y esto dice mucho a favor de esta mujer, de esta reina. Este es un ejemplo de lo que Dios quería hacer para Israel bajo las promesas que formaban parte de este pacto. Nosotros lo llamamos el antiguo pacto. Dios prometió a Israel que si ellos estaban en obediencia y ellos están recibiendo la herencia del reino de David y los buenos comienzos del reino de Salomón, entonces Dios les iba a bendecir tan tremendamente que el mundo se daría cuenta de que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que aquí estamos viendo. La reina de Saba reconocía: Dios está con vosotros. Bendito sea Jehová, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. ¿Notas cómo esta mujer conoce a Dios? Dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en este mismo capítulo, en el versículo 10, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Bien,
Josué 1:8, ¿lo recordáis de memoria? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Esa era la promesa de Dios. La condición, la Biblia, palabra de Dios. Si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. En ese momento hablamos del Pentateuco, era lo que había escrito de la Biblia. Cuando Josué 1:8, dice ahí lo mismo. La Biblia era la clave para ser bendecidos, para tener éxito, para disfrutar riquezas, para que el mundo reconociese Dios está con ellos. ¿Crees que han cambiado las cosas? Sigue siendo lo mismo. Si hoy nosotros nos llenamos de la palabra y nos esforzamos en la palabra y tratamos de obedecer la palabra, la gente va a darse cuenta que Dios está contigo. Serás bendecido de una o de otra forma. No estoy diciendo que te va a llegar oro y dinero por todas partes. No sé la forma de bendición que Dios traerá a tu vida, pero bendición va a haber, de una manera o de otra, porque estarás dentro de las condiciones que del nuevo pacto que Dios también ha hecho con nosotros. Esto es de un antiguo pacto, pero los principios son vigentes para nosotros. Pero en el nuevo pacto todo esto está ratificado. O sea que sigue siendo totalmente actual. Si tú cumples tu parte del pacto, Dios cumple la suya. Dios quería, ¿cuál era el propósito? ¿Que presumir de Israel? No, Dios quería alcanzar a las naciones por medio de un Israel obediente y bendecido. Si Israel no obedecía, ayer lo estábamos viendo, Dios hablaría a las naciones por medio de un Israel indisciplinado y mostraría su forma de juzgar y de actuar en firmeza. Pero si ellos obedecían, entonces Israel iba a ser bendecido. Iban a tener ahí, en su vida, iban a disfrutar de saber que Dios está con nosotros. Jehová tu Dios sea bendito. Esa expresión dice mucho, muchísimo. Podemos preguntarnos, ¿no? Como antes os he dicho, si esto es una verdadera confesión de fe, porque ¿quién dice Jehová sea bendito? Alguien que cree en Dios. O sea, la gente que no cree en Dios no bendice el nombre de Dios. Por eso te decía antes que esta mujer parece que sabe mucho de Dios y conoce a Dios. Jehová tu Dios sea bendito. Si la gente habla de Dios, hablan en otros términos. Bueno, tu Dios, el Dios de la Biblia, sí, porque Dios y tal. Pero decir tu Dios sea bendito es reconocer que Dios merece bendición, que Dios está por encima de todo, que Dios es el que está, ella le está reconociendo a Dios su obra en medio de Israel y de Salomón. Si esto lo tomamos en el contexto, bueno, se puede ver, algunos dirán es que estaba asombrada por todo lo que estaba viendo. Sí, pero la alabanza podía haber ido hacia Salomón, ¿me entiendes? O sea, podía haber dicho, eres un hombre extraordinario, nunca he conocido un hombre como tú, realmente estoy impresionada, naciste con una sabiduría increíble y la has sabido aplicar perfectamente, pero no, ella dice, ella oyó la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. ¿Y ella qué está haciendo? Reconociendo a Jehová en medio de este éxito. Su declaración acerca de las bendiciones de Jehová sobre Israel y Salomón en el versículo 9 que acabamos de ver, bueno, es una referencia a Dios directamente. Bendito sea Jehová tu Dios, sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esto es alabanza. Está alabando a Jehová, le está reconociendo. Está diciendo lo que Dios y lo que Él ha hecho y está hablando del amor de Dios. O sea, fíjate en todos estos detalles. Por eso te digo, alguien que bendice a Dios, alguien que alaba a Dios es alguien que le conoce. Porque si no, el mundo no alaba a Dios y no le reconoce. Si tomamos a la reina de Saba como un ejemplo de alguien que busca saber más y conocer más, pues también lo podemos encontrar aquí. Quedó impresionada por la sabiduría y la riqueza. Pero ella
pero ella entendió que todo esto lo ha hecho Dios. Ella volvió a casa con una expresión de saber que la fe en Dios produce bendición. Entonces no se dejó impresionar simplemente por lo material, sino que hubo reconocimiento. Ella vino desde una gran distancia. Ella vino con regalos para dar a Salomón, o sea, mostró generosidad. Ella vino a preguntar y aprender, vino con una actitud para aprender y se sintió con envidia sana, vamos a decirlo así, de los siervos que estaban en la presencia de Salomón, como diciendo, wow, qué privilegio poder estar aquí siempre escuchando su sabiduría. Ella vino y vio las riquezas del rey. Ella vino no vino con prisas, estuvo ahí el tiempo que necesitó estar. Ella vino diciendo todo lo que estaba en su corazón. O sea, aquí podemos aprender diferentes cosas. ¿Sabíais o lo recordáis que Jesús mencionó a la reina de Saba? ¿Quién recuerda eso o no os habíais dado cuenta? ¿No lo sabíais? Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahí está, Jesús citó. La reina de Saba buscó a Salomón con esplendor, con el esplendor de lo que ella pensaba encontrar, teniendo a Dios en cuenta en todo eso. Así que si está en la Biblia, tiene cosas que enseñarnos. Si no, la Biblia, seguro que vinieron más personajes a ver a Salomón, seguro que hubo gente que quiso verle y conocerle. Eran muy frecuentes las caravanas que llegaban de lugares distantes, algunos para venir a aprender y otros también para intentar sacar algún beneficio, ¿no? Porque eso siempre está en el corazón de los hombres, ¿no? Porque Jehová ha amado siempre a Israel, que te ha puesto por rey. Esto es otra declaración muy significativa. Tiene un significado especial porque Salomón no era necesariamente el sucesor más lógico de su padre David. ¿Recuerdas cuando comenzamos, que ya hace tiempo, cuando comenzamos a ver en esta serie de personajes de la Biblia a Salomón? Precisamente uno de sus hermanos se puso por rey. O sea, quizás había otros candidatos a ser reyes. David tenía hijos, muchos hijos, y quizás Salomón no era el más lógico que fuese a heredar el trono. Pero Dios dijo, Dios mostró, y es lo que la reina de Saba está reconociendo. Él te puso por rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel. Entonces, esto es una declaración con un significado muy especial. O sea, la reina de Saba está alabando a Dios. Está reconociendo que la fama y la sabiduría de Salomón ha venido por el nombre de Dios. Y la tercera cosa, está reconociendo que Salomón está ahí porque Dios lo puso. ¿El mérito de quién es? De Dios. ¿Entiendes por qué es tan importante esto? Bien, entonces ahora viene el intercambio de regalos, versículo 10 al 13. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra
con sus criados. Ese detalle, que nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey. Bueno, ella por lo tanto viene de una región muy rica en especias. Y en esta época las especias eran muy valiosas. Las especias eran muy valiosas en cuanto a que era un producto que se apreciaba mucho. Hoy en día te vas al súper y compras un bote de especias por poco dinero, o sea, pimienta, canela, pero en esa época eh, no se, las cosas no se producían a nivel industrial, era todo muy laborioso, obtener especies era costoso, no se encontraban en cualquier parte del mundo, eran regiones o países más exactos. Siempre de Asia venían grandes cantidades de especias hacia toda esta parte del Mediterráneo y se valoraban mucho. Entonces a veces las especias se convertían en moneda de cambio, o sea, se podían utilizar así para intercambiar, en vez de pagar con dinero, cuando se viajaba de lugares lejanos, la moneda que se usaba allí no se usaba aquí. El oro sí, la plata sí, eran metales preciosos que tenían el valor en cualquier parte del mundo, pero otra de las cosas que se utilizaban como moneda de cambio precisamente eran las especias. Era toda esta parte, ¿no? Dice que ella dio al rey 120 talentos de oro. Bueno, esto traducido a nuestro dinero actualmente, pues estaríamos hablando de cerca de 1 millón de euros, por ahí, por ahí. Es un buen regalo. Recuerda que se lo está regalando, ha traído eso para regalarle. Y no solo eso, no sé si las especias eran más valiosas porque ahí no se nos dice el valor, solo que nunca se había visto tantas especias, así llegar hasta Israel, ¿no? Así que eso era de incalculable valor. También está muy interesante la reacción de Salomón. Salomón parece que también quedó impresionado por la reina de Saba. No sé si le propondría matrimonio. No lo dice ahí la Biblia, porque ya conocemos a Salomón, ¿no? Donde hay 700 mujeres y 300 concubinas, cabe una más. Pero evidentemente la reina de Saba no se quedó en Israel, porque dice que se volvió y se fue a su tierra con sus criados. No lo dice la Biblia si le propuso, Salomón, pero ya te digo, no me extrañaría. Y parece que quedó impresionado con ella porque le dio todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. O sea, Salomón le dio regalos, le dio, seguro que fue muy generoso, y le dio a la reina de Saba, pues quién sabe, todo lo que le dio, ¿no? Pero tampoco sabemos lo que ella pidió, pero dice que le dio todo lo que ella pidió. No vemos a una mujer codiciosa, al contrario, hemos visto que era generosa, vino con muchos regalos costosos y generosos, abundantes. Entonces no parece que vino con codicia, no me imagino por todo lo que describe el pasaje, no me imagino a la reina de Saba así con ambición, dame oro, dame de esto, dame aquello. No, es muy posible, Salomón en su reino debía tener de todo. Igual que la reina de Saba ha venido y le ha traído regalos, debieron venir de lugares del mundo y si no, las propias expediciones de Salomón. Antes hemos visto ahí la expedición con barcos a Ofir a traer oro y ahora vamos a leer un poquito más abajo, aún llega más lejos. Va a salir España por ahí también, ahora vamos a verlo. Entonces me imagino a la reina de Saba pues igual veía cosas que nunca había visto, o cosas que le llamaron mucho la atención o que le gustaron. Hizo antes referencia a las vestiduras de sus criados. Me imagino cosas así, ¿no? ¿Qué vestidos más hermosos? ¿Me regalarías alguno? Me imagino cosas así, ¿no? O ese artefacto, ¿eso qué es? No lo había visto en mi vida. Te lo regalo para ti. Cosas así, de buen rollo, ¿no? Diríamos nosotros. Al,
al mostrar este intercambio de regalos, pues bueno, vemos a dos personas generosas dentro de las riquezas que ellos tenían. Ahora el versículo 14 hasta el 29 en Reina Valera lo han titulado La gran riqueza de Salomón. Bueno, pues ahí sigue hablando de riquezas. Versículo 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. O sea, solamente en oro, podríamos decir nosotros en dinero en metálico, la renta de cada año, o sea, lo que Salomón ganaba cada año, lo que él recibía, pues era de 600, ¿cuántos? 66 talentos de oro. Alguno ya está viendo al anticristo por aquí. 666. Bueno, no hay ninguna relación en el pasaje. Ver más de lo que está explicando aquí el texto sería ya imaginar cosas. No hay ningún detalle en la Biblia que el 666 aquí de los talentos de oro tengan que ver con el diablo. Simplemente coincidió esa cifra. Es como cuando vas conduciendo por ahí, ves un coche que te adelanta y miras su matrícula y ves el 666, ¿no? Y dices, mira, el coche del anticristo. No, hombre, pobre, a lo mejor es cristiano. Hay cristianos que en su DNI tienen un 666 o en su matrícula del coche o en su número de teléfono y no pasa absolutamente nada. No te dejes influenciar por esas supersticiones. Lo del 666 en el Apocalipsis es otro tema y ya llegaremos ahí a hablar más de eso. ¿Cuánto sería eso traducido en nuestra moneda actualmente? Pues serían aproximadamente cerca de unos 300 millones de euros, aproximadamente. A veces si escuchas a otro maestro por ahí igual la cifra cambia porque es la estimación que se hace, ¿no? El valor del oro en ese momento, trasladándolo al valor del oro actual y tal, pero eso es muy relativo porque precisamente incluso en nuestro tiempo el valor del oro puede variar de un mes para otro. En la bolsa, los que juegan a bolsa dicen, a ver a qué precio está el oro esta semana. Entonces todo esto es muy relativo. Yo estoy diciendo alrededor de unos 300 millones, he escuchado otros maestros que dicen 700 millones de euros o de dólares. Bueno, en cualquier caso mucho. Y esto era la renta de un año, o sea, en un año ganaba eso. Y no solamente del oro, ahí no se cuenta el qué, ni lo que ganaba de los mercaderes, ni de lo que ganaba de la contratación de especias, ni de lo que ganaba de todos los reyes de Arabia y de todos los principales de la tierra. O sea, algunos le pagaban tributos, otros le traían regalos como la reina de Saba, le vino ahí y le regaló unos cuantos millones. O sea, lo que ganaba Salomón era increíble. Si tú ganases la estimación, ¿cuánto podría ser? Si solamente en talentos de oro ya ganaba 300 millones, 500, 700 millones, y sumamos todo lo demás, podrían ser varios miles de millones al año. Si tú ganases 1.000 millones de euros al año, ¿qué harías? No se ha congelado la imagen, es que me quedo yo así. ¿Qué harías si te tocasen si ganases 1.000 millones cada año? O sea, este año has ganado 1.000 millones, el que viene otros 1.000 millones. ¿Qué harías? Bueno, ahora ya os estoy tentando, yo creo, porque ahora ya estáis pensando la casa, el coche, los lujos, los viajes, pero creo que me entiendes, ¿no? Estoy intentando llevar esto al tema espiritual. Jesús decía que es muy difícil ser rico y ser justo y ser recto delante de Dios. Tienes una prueba en Salomón. Se cumple lo que Jesús dijo, porque Salomón fue riquísimo y no fue fiel a Dios. Al final falló con tanta riqueza y tanta fama.
¿Qué harías tú con todo ese dinero? Pues no sé si seríamos capaces, pero quizás lo más sabio sería desprendernos de tanto dinero, porque parece que tanto dinero acarrea muchos problemas detrás. Eh, la conexión con el 666, repito, o sea, habrá gente que quiere ver aquí que esto indica que Salomón estaba ya siendo una herramienta en las manos de Satanás, no sé qué. Bueno, el 666 está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es un número asociado con otro gobernador, otro rey, un poderoso. El 666 aquí está relacionado con Salomón, sí, pero yo respeto los maestros que buscan ahí explicar aquí una relación. No creo que la cosa sea tan así, ¿no? Porque allí se está dando una relación allí el tema no es en sí mismo el 666, sino lo que significa eso. Dice ahí que tiene que ver con su nombre. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y entonces eso tiene que ver algo y sale el 666, pero ya está, ahí se relaciona con el anticristo de una manera y aquí no se da ninguna relación o enseñanza, sino simplemente coincidió que lo que él ganaba en un año eran 666 ciclos de oro. Ya está, yo no veo nada más, pero bueno, respeto si alguien quiere buscar ahí alguna cosa, no creo que te vamos a andar así en la Biblia tratando de ver esos detalles. Vamos a ver lo que realmente la Biblia nos enseña y nos explica en cuanto a la doctrina y lo que nosotros tenemos que aprender. Yo he escuchado algunos que han llegado a decir que la venida del anticristo será una especie de reencarnación de Salomón. O sea, por eso te digo que a veces se quieren ver en la Biblia y se quieren enseñar cosas que la Biblia no dice. Y tenemos que ser muy prudentes con todas estas cosas. También entiendo que a algunos les gustan estos temas. A algunos les gusta, sí, porque Salomón, mira el 666, no sé qué. Y bueno, algunos se aburren y como no están aplicándose en recibir doctrina y enseñanza y alimento espiritual, buscan estas cositas en la Biblia. Aparte de los 666 talentos, esto era el salario base, vamos a decir. Aquí se nos da una advertencia de que los mercaderes y las especias y todo eso, esto era mucho más. ¿Y por qué no se da el valor total? Bueno, porque seguramente era incalculable. ¿Cómo se puede calcular todo lo que ahí se está resumiendo, no? Del versículo 16 al 27 no nos vamos a detener, evidentemente, al ver todo ahí, pero simplemente un repaso por encima, porque sigue hablando de eso, de las riquezas y la prosperidad de Salomón, ¿no? Bueno, antes de que me vaya, déjame que te haga una referencia a lo que estábamos hablando en Deuteronomio 17, 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué te parece este texto? ¿Sorprendente? ¿Te has quedado tan sorprendido como la reina de Saba? Yo sí.
porque Salomón hizo todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Y seguro que Dios cuando escribió esto estaba pensando en Salomón, porque es que es un calco de lo que Salomón ha hecho en contra. Y cuando querráis un rey, o sea, no dice cuando yo os ponga, no, vosotros lo vais a querer, bueno, yo os pondré un rey, pero buscaré un rey que sea un rey justo y si el rey no se desvía y si el rey se comporta y guarda mi palabra y el rey, pero si el rey se equivoca, o sea, el rey, ¿qué dice ahí? No va a aumentar para sí caballos, ni riquezas. Cuando tú lees el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Tú dices, vaya, pues sí. ¿Y Salomón conocía este texto? Pues pondría la mano en el fuego de que lo conocía. Claro que sí. Un hombre tan sabio con él, con tanto conocimiento, y conocía muy bien las escrituras. Seguro que lo conocía. ¿Y cómo lo interpretó? Como hacen hoy muchos, como siempre han hecho muchos, mirando para otro lado. Bueno, sí, no hay que ser tan exagerados. Dios me está bendiciendo, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y así nos quedamos conformes, tranquilos. Donde están tus tesoros, allí está tu corazón. Si tus tesoros están en este mundo, pues ahí está tu corazón, en el mundo. Queridos, veo que hemos cumplido nuestro tiempo de estudio, llevamos 1 hora, así que nos vamos a despedir por hoy. Mañana viernes, si Dios lo permite, volveremos a la serie del libro de Éxodo y para terminar de ver Salomón, pues nos tomaremos la semana que viene algún estudio más. Pero por hoy nos despedimos. Un abrazo a todos. Mira, ahí Mari puso ahí las manitas así. Qué bueno verte por ahí, Mari. Hacía tiempo que no hablábamos. Bueno, hoy hemos hablado. Un abrazo a Alejandro, Mari. Tenemos ya ganas que sea la semana que viene para vernos nuevamente. Un abrazo a todos, queridos. Que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que Él esté con vosotros. Si Dios quiere, mañana 9 de la noche nos reunimos y seguimos estudiando un poquito más en nuestra serie de Éxodo. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.